Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes. Les recuerdo que se pueden comunicar a través de mensajes de texto al 787-599-9188. Al comenzar el programa mencioné algo sobre alternativas en las dietas y siempre nos están preguntando el ayuno sustentado. Doctor Norman González Chacón ha estado mencionando por un tiempo ya que nos iba a presentar unas alternativas. Lo dije al principio del programa, doctor, quisiera tocar eso ahora porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo completamente relacionado a la dieta. Sí, fíjate que hay una situación que tenemos que entender y es que hace 40 años atrás, 30 años atrás, en mi trabajo, pues yo le cambiaba, le quitaba las carnes a la gente, los huevos y la leche. Y la harina. Y las harinas, algunas harinas, porque ni se las quitaba todas. Y entonces con eso se curaban de las enfermedades que fueran. Ahora eso no se puede hacer. O sea, cuando tuvimos que entrar en el ayuno sustentado es porque muchas de esas condiciones no respondían a ese tipo de tratamiento de cambio alimentario, añadíamos las plantas medicinales, buscábamos, y llegó un momento en que observamos que se tardaba la gente más en curarse y tenían más tropiezos en el camino con eso. Pues claro, tampoco teníamos esa gente encerrados en un laboratorio donde uno pudiera observar exactamente qué era lo que hacían, cómo lo hacían, cuáles eran sus inquietudes y sus problemas. Y tuvimos que ir reduciendo una cantidad enorme de alimentos. Por eso fue que se creó el índice digestivo, que estuvo Edwin trabajando en eso por mucho tiempo, buscando toda la información. Cuando Edwin estaba viendo pacientes, fue justamente cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, estaba ocurriendo algo, que de momento la gente comía unas cosas que estaban dentro del programa, pero entonces como que echaban para atrás. ¿Y qué está pasando? Si son vegetales, son cereales, son cosas buenas, ¿verdad?, de la naturaleza, pero aparentemente la gente retrocedía en su tratamiento. Empezamos a analizar todo lo que es el contenido de la sustancia, ¿verdad?, de lo que nos llevó a hacer el índice digestivo. Y entonces ahí fue que tuvimos que hacer una clasificación. Haciendo esa clasificación, tuvimos que hacer pruebas, muchas pruebas de laboratorio. Pues ahora, después que el ayuno sustentado todo ha sido un éxito, la gente se curan rápido, se mejoran, enseguida empiezan a ver los cambios, bajan de peso, todo ese tipo de cosas, una maravilla. Pero mucha gente se quejan de que el ayuno sustentado es monótono. Lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Dios les dio el maná en el desierto, que se quejaban de que era una comida monótona. Y eso mismo pasa ahora, modernamente. Se quejaban de que era monótono, de que era una sola cosa. Doctor, no había MSG. Se acordaban de los ajos y de las cebollas que comían en Egipto, de los cabritos que asaban, de todo ese tipo de cosas, y querían hacer eso mismo con el maná en el desierto. Pues eso mismo está pasando. Y yo tratando de complacer a muchas personas, pues empecé a crear una dieta alterna que no es el ayuno sustentado de papa y zanahoria, sino que está basado justamente en lo que se comía antes, escogiendo algunos de esos vegetales y de esas frutas para incluirlas y darle un poco más de variedad. Y tan pronto empecé a hacer ese experimento, empecé a confrontarme con el mismo problema. Unas personas, pues la reacción es muy fuerte. Ellos mismos lo saben, porque hay mucha gente que están en el ayuno, que a veces, ¿verdad?, ¿qué pasa? Que llegan a la oficina quejándose, tú le dices come de esto y come de lo otro, y cuando lo comen, entonces vienen quejándose de que se pusieron mal. Y digo, bueno, pues entonces vuelve al ayuno de papa y zanahoria, ¿verdad? Mira, a veces yo le pregunto, yo le pregunto a ese tipo de personas, yo le digo, ¿y qué tú quisieras comer? Esa es la pregunta que yo le hago.
Pues, doctor, yo quisiera ver si de vez en cuando me puedo comer un pedacito de pana o un aguacatito o algo así. Yo le digo, pues vamos a intentarlo. Pruébalo. Vamos a intentarlo. ¿Ves? ¿Ves? Y hay algunos, fíjate, hay algunos que basado en las condiciones que tienen, lo pueden tolerar sin ningún problema, pero hay otros que vienen no y me pueden. dicen, ay doctor, me salí del ayuno, intenté esto, aquello, lo otro. Porque el problema es que tú le dices, intenta A, B o C, y entonces siguen D, E, F, G, H, I, J. Si siguen añadiendo, y entonces de Es el momento problema. Entonces después ellos mismos se pierden. se les tranca el bolo. Ajá, y no saben qué fue lo que le hizo daño. Por eso es que es importante mantener un control y independientemente de esos otros productos o esas otras fases que se pueden hacer, ¿verdad? Incluir alimentos de la clasificación B o algunos de la clasificación C, no se haga en personas que están pasando por ese proceso crítico de resolver un problema de salud. Por ejemplo, un paciente renal, un paciente con una insuficiencia renal, no puede, quizás ni en el primer mes, ni en el segundo mes, ni en el tercer mes, ni en el cuarto, ni en el quinto, el sexto, salirse de unas recomendaciones específicas que lo van a ayudar a ir bajando esos laboratorios. ¿Cuándo un paciente renal se va a poder salir de esos patrones específicos que nosotros recomendamos? Mira, posiblemente el resto de su vida tenga que seguir con un control que es ese que lo llevó al máximo de su recuperación. Porque yo he tenido pacientes que después que ya estaban, el nefrólogo le digo, mira, ya tú no necesitas diálisis. Yo no sé ni cómo, pero ya tú no necesitas diálisis. Entonces hacen una fiesta, se descuidan en el asunto de la alimentación y a los 2 o 3 meses están de nuevo en una condición oyendo hacia el problema de salud que tenían anteriormente, para dar un ejemplo. O sea que hay personas que sí van a salir de una condición de salud que fue algo temporero, que no llegó a crónico-degenerativa, pero hay otras personas que posiblemente tengan que estar el resto de su vida manteniendo unos controles para mantenerse sanos. O sea que eso es lo que queremos decir, que aunque en algún momento dado lleguemos a recomendar y se pueda abrir la alimentación o considerar otros aspectos dentro de lo que es el ayuno sustentado, hay que tener en consideración el tipo de persona, el tipo de condición, la situación crónico-degenerativa en la que se controlaba y observar detenidamente que eso que se había adelantado no se vaya a perder en términos de su recuperación. Amigos, hemos finalizado la primera hora de nuestro programa de hoy, pero como de costumbre les recuerdo que va a dar comienzo después de un minuto nuestra segunda hora de este compartir con ustedes, con nosotros, para el bien de nuestras vidas. No se retiren, regreso con ustedes en breve.